¿Me escucha, señora presidenta? Sí, senador. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, voy a comenzar en primer lugar fundamentando el CD 5 del 2020, que es el proyecto que postula declarar como prioritario para el interés nacional la vida y el resguardo del personal del sistema de salud argentino, teniendo como eje central prevenir el contagio del virus entre los profesionales del sistema de salud, tanto público como privado, y entre los trabajadores y trabajadoras voluntarios que presten servicios esenciales durante la emergencia. En el proyecto se le otorga facultades y obligaciones a la autoridad de aplicación con el sentido de intercoordinar el accionar entre las jurisdicciones y otros actores relevantes, como lo están siendo las universidades, los sindicatos, con el fin de establecer conjuntamente protocolos de seguridad, guías de práctica, fijar procedimientos de bioseguridad, garantizar el abastecimiento de insumos y la capacitación de todo el personal que preste servicios en esos establecimientos dedicados a la atención, generando inclusive un registro único del personal de salud que se haya contagiado con el coronavirus, a fin de hacerle un seguimiento de su evolución y analizar cada caso en particular. Y si hasta ahora podemos hablar que hemos tenido resultados relativamente positivos en la lucha contra la pandemia en términos de la baja cantidad de infectados y fallecidos con respecto a otros países, si logramos escuchar de ese aplanamiento de la curva dentro de un continente que se convierte en un epicentro, se está convirtiendo un epicentro de esa pandemia, esto se debe al accionar del gobierno nacional, al compromiso de todo el pueblo argentino y a la labor incansable de esos trabajadores y trabajadoras que brindan diariamente todos sus esfuerzos. Ellas y ellos son quienes se exponen para lograr contener el avance del coronavirus, son quienes cumplen con responsabilidad en situaciones a veces de exigencia, con la presión que eso implica, el temor de contagiarse en cada paso, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias, con el objetivo de proteger al resto de la población. Por eso que en tal sentido, y ahí viene esta ley, es la responsabilidad del Estado garantizar que puedan cumplir con su trabajo en las condiciones de mayor seguridad posible. Debemos tener en cuenta que además de poner en riesgo la propia vida, el contagio entre el personal de salud pone en peligro el servicio sanitario en su conjunto, debilitando su capacidad general de atención. Por eso es que debemos impulsar el reconocimiento que se merece nuestro sistema de salud pública, un sistema de salud que ha sido permanentemente denostado, vapuleado. Y en momentos como los que vivimos, y escuchar, me sorprende escuchar palabras como, dice, no estamos de acuerdo con el diseño. Escuchar palabras como incomprensible alguna de las cosas. Y la verdad que incomprensible hubiera sido, señor presidente, atravesar esta pandemia sin Ministerio de Salud, sin Ministerio de Trabajo. Menos mal que esta pandemia llegó con a la Argentina con que su presidente hoy sea Alberto Fernández y con un Ministerio de Salud y un Ministerio de Trabajo en plena acción. Hablan de que les sorprende la rapidez de algunos tratamientos. Y sí, tuvimos rapidez de votar una emergencia en diciembre. Una emergencia que debimos votarla rápidamente para equilibrar, para poner algo de equidad a un sinfín de situaciones que su gobierno las destruyó. Entonces, en momentos como los que vivimos, nos damos cuenta cuán afortunados somos de contar con prestaciones sanitarias para toda la población, con el sistema de salud pública, el sistema de salud privada, el sistema de las obras sociales sindicales que contienen a todas las familias de trabajadores,
y con la presencia de un Ministerio de Salud que si ya en situaciones normales es fundamental, en contextos de emergencia sanitaria como el que nos toca atravesar, se vuelve realmente imprescindible. Así que acompañar este proyecto no es solo reconocer la enorme importancia de todo un sistema, sino poner en valor a todos y cada una de las personas trabajadoras del sistema de salud, tanto público como privado. Y sí es un proyecto que cimienta los principios de la solidaridad, de la justicia y de la equidad, pretendiendo garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. No tengo dudas que después de esta pandemia no seremos los mismos, que el mundo no será el mismo, y que nuestra realidad posiblemente cambiará, y esta transformación ya comenzó, y yo estoy convencido de que el trabajo va a ser el eje de esta nueva sociedad y la ampliación de derechos va a ser ese horizonte que vamos a tener para salir de este problema. Continúo rápidamente, señora presidenta, con el proyecto 6 del 2020, que este proyecto también es un acto de justicia por sí mismo, el proyecto, porque resguarda a quienes se exponen para protegernos, es una reivindicación a la labor silenciosa de todos y todas que están permitiendo que Argentina no sufra la misma situación que impera en otros países hermanos de Latinoamérica. Se establece que no pagarán impuesto a las ganancias por un periodo de 7 meses, desde el 1 de marzo al 30 de septiembre, con posibilidad de extenderse por el tiempo que dure la emergencia sanitaria, si así hiciese falta. O sea, ¿qué hace? No pagan impuestos todas aquellas remuneraciones que hayan sido generadas al partir del cumplimiento de horas extras, de guardias obligatorias y de algún otro concepto por esos temas, por el desarrollo de las actividades consideradas esenciales. Además, este beneficio es retroactivo para esos conceptos devengados en marzo y abril. O sea, ¿qué pasa? Que por estos motivos, esos trabajadoras y trabajadores en el próximo recibo de sueldo deberán tener incorporado el reintegro de esa retención que se les aplicó sobre esos conceptos indicados durante esos. Otro de los beneficios es la pensión graciable para los familiares de esas trabajadoras y trabajadores que lamentablemente hayan fallecido producto de la pandemia. Esta pensión es equivalente a la suma mensual igual al doble del haber mínimo jubilatorio y serán beneficiarios de esta pensión graciable el cónyuge o la cónyuge, los hijos e hijas solteros hasta 21 años de edad y hasta 25 años, dependiendo si se encuentran restringidos en su capacidad. También alcanza a los trabajadores y trabajadoras relacionadas con la salud y seguridad, es decir, acá ingresan profesionales, técnicos, auxiliares, incluidos inclusive los temas de gastronomía, maestranza, limpieza, el personal operativo del sistema de salud pública y privada, el personal de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, están los de la actividad migratoria, la actividad aduanera, bomberos, recolectores de residuos domiciliarios y residuos patológicos. En síntesis, las trabajadoras y los trabajadores de los sectores a cuales nos estamos refiriendo están viendo que su jornada laboral se les ha ido incrementando abruptamente y esta realidad, si bien beneficia su salario debido al cobro de conceptos extraordinarios, pero si el impuesto a la ganancia le termina recortando más su nivel, terminarían en algunos casos percibiendo, en algunos casos con ese aumento, percibiendo menor dinero por esas horas jornadas. Es por esto que yo considero que esto es un acto de plena justicia. Como cierre, señora presidenta, quiero decir que Argentina y el mundo está atravesando una de las peores crisis económicas de la historia. Por eso estos proyectos son un pequeño aporte a uno de los sectores que está asumiendo los mayores riesgos. Sabemos que hay muchísimos otros hombres y mujeres que continúan esforzándose, trabajando, arriesgando sus propias vidas y la de sus familias desde el primer día que se declaró la pandemia. Y para ellos debemos seguir proponiendo iniciativas,
debemos seguir brindándoles acompañamiento. Entendemos que debemos seguir buscando acuerdos para incluir sectores que están dentro de servicios esenciales y también merecen nuestro reconocimiento. Tenemos un montón para nombrar: empleados de comercio, trabajadores y trabajadoras de luz y fuerza, entre otros tantos. Las iniciativas parlamentarias que estamos tratando nos permiten comenzar por lo menos a vernos de pie ante esta crisis excepcional. Sabemos que también que debemos coordinar esfuerzos para medir también el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos y sobre el empleo, porque tenemos que ver el fin es garantizar de una u otra manera el derecho a toda persona de tener la merecida retribución por su labor, la cual le asegure condiciones dignas para ellas y para sus familias. Así que, señora presidenta, vamos a votar favorablemente estas dos iniciativas de las que hablo y posteriormente con el tema del proyecto de ley de la Cruz Roja, cuando llegue el momento de votar las inserciones, seguramente voy a hacerlo en ese sentido y voy a insertar mi fundamento. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, senador. Tiene la